Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Moisés Zurita y en el día de hoy voy a explicar un poco a profundidad acerca de las medidas cautelares personales, esto en el proceso penal ecuatoriano. Basándome en la normativa del Código Orgánico Integral Penal, también conocido como COIP. Para comenzar esto, es importante recordar que el proceso penal no solo busca una sanción, esto a quienes han cometido un delito, sino también busca garantizar que el procedimiento se desarrolle de forma correcta, equilibrada y además respetuosa con los derechos fundamentales de las personas. Dentro de este contexto, las medidas cautelares personales cumplen un rol esencial, por así decirlo, eh, puesto que permiten al Estado asegurar que el imputado como tal comparezca, que la víctima esté protegida y que la investigación no se vea afectada. Todo esto mientras la persona que está siendo investigada continúa siendo inocente. O sea, podemos decir que garantiza todavía la inocencia hasta que no se llegue a demostrar lo contrario. Esto ya que no existe aún una sentencia como tal. Eh, Cuando hablamos de medidas cautelares personales, no solo hablamos de pena ni de castigo, o sea, no es eso de lo que nos estamos enfocando, sino más bien estaríamos hablando de mecanismos preventivos. Estos pueden ser temporales o jurídicamente justificados. Su finalidad igual es garantizar que el proceso pueda cumplirse sin obstáculos. Estas medidas se aplican en una etapa previa al juicio. Esto cuando todavía no existe una certeza plena de responsabilidad penal. La importancia de estas medidas radica en que deben funcionar como un equilibrio entre dos necesidades fundamentales. Primero, la eficiencia del Estado, esto para investigar y sancionar los delitos. Y segundo, tenemos a la protección de los derechos fundamentales del procesado. Este equilibrio no siempre es fácil de lograr. Esto, bueno, en el Ecuador, como en muchos países dentro de Latinoamérica, existe una tendencia marcada hacia un uso excesivo de medidas más severas como la prisión preventiva. Pero sin embargo, el COI también establece un catálogo amplio de alternativas menos restrictivas que igual deben ser priorizadas según los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, si no estoy mal. Vamos a explicar qué son las medidas cautelares personales, también cuáles son los tipos regulados en el COIP, dónde se fundamentan legalmente los principios constitucionales, las cuales les rigen y además un análisis crítico sobre su aplicación práctica. Finalmente, será una conclusión sobre su impacto real en los derechos de las personas involucradas y sobre la necesidad de fortalecer su aplicación adecuada en. Para esto tenemos la primera pregunta que sería ¿qué son las medidas cautelares personales en sí? O sea, podemos llegar a definir a las medidas cautelares personales como instrumentos jurídicos los cuales restringen temporalmente ciertos derechos de la persona procesada o que está claro que está siendo procesada. Esto con el fin de garantizar que el proceso penal pueda desarrollarse adecuadamente. No constituyen sanciones. Esto porque todavía no existe una declaración jurídica definitiva en la cual se establezca la culpabilidad de la persona. Para todo esto, el COIP establece que estas medidas se aplican para evitar la fuga, impedir la obstrucción del proceso
o proteger a la víctima o preservar la integridad de elementos de convicción. Es decir, podemos decir que son herramientas preventivas que actúan bajo una lógica instrumental, más no punitiva. Igual es importante diferenciar las medidas cautelares de una pena. La pena como tal castiga un hecho el cual ya está comprobado. Por el otro lado, la medida cautelar solo busca asegurar como tal el proceso. La legislación ecuatoriana se llega a alinear con estos estándares internacionales, en especial con el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, la cual ha señalado que la prisión preventiva y otras medidas iguales a esta que son restrictivas deben ser excepcionales. Tipos de medidas cautelares personales según el COIP. Para el COIP, como tal, regula un gran catálogo escalonado que permite... A ver, el COIP regula un catálogo escalonado que permite a los jueces elegir la medida menos grave que sea suficiente para los fines de este proceso. Como primera parte tenemos la prohibición de ausentarse del país. Esta medida consiste en impedir que la persona que se encuentra procesada pueda salir del territorio nacional. Esto se trata más que todo de una de las medidas menos invasivas que se puede tener y se utiliza cuando más que todo existe un riesgo de fuga. El imputado conserva su libertad, pero queda igual como sujeto a control migratorio y puede ser alertado en los sistemas de salida del país. Esta medida nos permite como tal que el proceso avance sin necesidad de privar de la libertad, por lo que es muy útil en casos donde el riesgo procesal es muy bajo. Tenemos también la obligación de presentarse periódicamente ante un juez o ante alguna autoridad designada. Esta medida de control más que está destinada a asegurarse que el procesado no abandone el proceso y pueda ser ubicado fácilmente. El juez para esto determina la frecuencia de presentación, que puede ser semanal, mensual o se puede llegar a adaptar al caso. Esta es una medida leve, por así decirlo, que evita la fuga sin afectar la libertad ambulatoria de la persona. El arresto domiciliario implica restringir la libertad del procesado a, a dentro de un domicilio determinado. Esto bajo la supervisión policial o institucional. Aunque esta medida limita la movilidad, igual no implica ingreso a un centro penitenciario como tal. Es una medida alternativa más garantista y menos lesiva que la prisión preventiva. Eh, Esto para personas consideradas de bajo riesgo procesal. Eh, Igual esta medida puede imponerse en casos de salud de adultos mayores, mujeres embarazadas o cuando el juez considere que es suficiente para evitar la fuga del país. Tenemos también el dispositivo de vigilancia electrónica, también conocido como la tobillera electrónica. Esta permite el control en tiempo real de la ubicación del imputado. Es una herramienta más moderna y eficaz, igual que combina la libertad supervisada con control tecnológico. Mezcla estos dos lados que nos ayudan bastante al momento de saber en dónde está en tiempo real el procesado. Dentro del país, su uso en los últimos años ha ido en aumento, pero igual aún así existen desafíos logísticos y presupuestarios para tomar esta medida.
Este dispositivo representa una alternativa muy valiosa para evitar la prisión preventiva cuando el riesgo procesal puede ser neutralizado mediante. Tenemos también la detención. La detención es una medida temporalísima y muy puntual. No es equivalente a la prisión preventiva y se utiliza más que todo para asegurar la comparecencia inmediata del imputado a la diligencia o a la audiencia que tenga. Esta opera generalmente en momentos cercanos a la flagrancia o cuando se necesita garantizar que la persona estará disponible para un acto presencial. Igual debe tener límites estrictos de tiempo y estar justificada. También tenemos la prisión preventiva. Esta es la medida cautelar más grave que contempla el COIP, pues esta implica la prisión de la libertad física del procesado mientras dura la investigación o el juicio. De acuerdo con el artículo 574 del COIP, la prisión preventiva solo puede ordenarse cuando no existe otra medida cautelar que sea suficiente o existe un riesgo procesal alto o la medida es indispensable para asegurar el cumplimiento del procesado. Sin embargo, dentro de la práctica de nuestro sistema ecuatoriano se ha utilizado en una forma muy excesiva. Organismos internacionales como la CIDH han advertido al Ecuador que presenta altos índices de personas privadas de la libertad sin alguna sentencia, lo cual llega a afectar directamente a la presunción de inocencia de todos los procesados. Fundamento legal y normativo. Eh, Para esto las medidas cautelares están reguladas principalmente entre los artículos 522 y 534 del COIP. Estas disposiciones establecen los requisitos, también los tipos de medidas y criterios que deberían ser analizados para el juez para imponerlas. En el COIP obliga a que toda medida esté debidamente motivada y fundamentada en elementos de convicciones suficientes. Asimismo, el marco constitucional protege derechos esenciales como la libertad personal, la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y el derecho a la integridad personal. Estos derechos pueden ser limitados y solo si existe un fundamento jurídico claro y proporcionalizado, obviamente. Tenemos también los principios constitucionales que pueden ser aplicables. Pues, dentro de este tema podemos desarrollar la presunción de inocencia. La presunción de inocencia sucede cuando el imputado debe ser tratado como inocente hasta que la sentencia esté en firme. Las medidas cautelares no pueden ser usadas como castigo, una sanción anticipada, ni como una forma de represión social. Tenemos igual la necesidad de, la medida debe ser estrictamente necesaria como tal. Si una medida menos restrictiva puede cumplir la misma función, esa que es menos restrictiva se debe elegirse obligatoriamente. También tenemos el tema de proporcionalidad. La intensidad de la medida debe ser coherente con la gravedad del delito causado y del riesgo procesal. Es decir, no se debe imponer prisión preventiva en delitos de baja lesividad. Tenemos también la excepcionalidad. La prisión preventiva debe ser la última opción, no como tal la regla general. El juez tiene que justificar el por qué no es posible aplicar medidas alternativas